Vamos a retomar de nuevo la pintura acrílica sobre un tema muy recurrente que utilizaremos muchas veces, como es la figura humana. Y lo que vamos a utilizar es pues un pincel plano, por ejemplo, puede ser plano o redondo, y la paleta de colores, aquí la tengo, donde he puesto varios colores, pero lo más interesante ahora es el trazo, es decir, utilizar el pincel para ir moviéndonos por sobre la superficie del lienzo. Estoy utilizando una tela imprimada, pero bueno, podría ser cartulina, podría ser papel. Bueno, el ejercicio es relativamente sencillo, pero lo que interesa es que no vamos a dibujar, vamos a ir directamente con el pincel y vamos a hacer manchas que se van convirtiendo en las figuras. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Bueno, tenemos ya una pose de modelo, pero insisto, no vamos a dibujar, vamos a intentar hacer dos o tres poses, y lo que me interesa es el uso del pincel. De forma que, en primer lugar, aquí estoy con el papel en blanco. Cogemos el color que queramos, salvo, lógicamente, el blanco para evitar blanco sobre blanco. Y, por ejemplo, voy a coger un magenta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente me voy a ir fijando en dónde están las articulaciones. Fijaos, utilización del pincel. Ya sé que son cosas muy básicas, pero en este caso, como vamos a trabajar a través de manchas, voy a cogerlo por el extremo. No lo voy a coger en la parte más cercana porque si no reduciría mi movimiento, y lo que quiero es que sea un movimiento amplio. De forma que, imaginaos, por ejemplo, en esta pose, pues esto que acabo de hacer ahora no sería más que la distancia de los hombros. Fijaos, si me fijo en la zona abdominal, pues por ahí estaría más o menos, ¿verdad? De forma que esta mancha que estoy trazando por aquí sería la espalda, la zona dorsal, la zona, las caderas, los hombros, etc. Bueno, y una vez hecho eso, sin miedo, esto es el hombro y esto es el codo. Aquí, esta mancha de aquí sería la cabeza. ¿Vais viendo, verdad? Y este brazo, me voy a salir un poco casi del lienzo. Aquí tenía el codo, la muñeca, y lanzo la pincelada hacia arriba. En la parte inferior tengo la rodilla, fijaos, me fijo en este toque y simplemente esta pequeña mancha triangular para hacer el muslo y la rodilla. Y ahora veo que de este lado tengo el gemelo y el tobillo, para allá. ¿Lo veis, verdad? Bueno, sigo y el talón y el pie, ¿veis? Siempre me voy fijando en la zona más ancha, fijaos por ejemplo aquí, esta parte de aquí del glúteo, como va hacia la otra rodilla, esto es más ancho, presiono el pincel y dejo que se estreche hacia la rodilla. Y de nuevo subo hacia arriba, presiono el pincel y dejo que se estreche hacia arriba. Y por ahí estará el pie, talón y dedos. Vais viendo más o menos cómo esta pose ahora es un poco extraña. No busco tampoco realismo, simplemente busco expresividad del pincel y me faltaría por aquí la otra mano. Fijaos, la muñeca es más estrecha que el codo o que el hombro, entonces en vez de dar la pincelada de abajo arriba, la voy a dar de arriba a abajo, es decir, esto es más ancho y ahí se queda más estrecho, ¿lo veis? Y ahora por ahí estaría la mano con el pulgar, etcétera. Fijaos, me arriesgo y voy a por ello. Luego, aparte de eso, tengo el pelo que cae por aquí. Bueno, pues voy a hacer esto y ya le das ese sentido de inclinación. Lo vais viendo, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que pretendo. Entonces, una vez tengo hecho esto, lo que vamos a hacer es, con el mismo color, o bueno, si está fresco, como es el caso, no haría falta ni coger más color. Con el resto que tengo de pintura del pincel, más el blanco, veis ahí, por ejemplo, pues voy a coger una tonalidad bastante más clara y algo más empastada. ¿Lo veis? Elevo por ahí la paleta para que se vea mejor. Lo tenéis ahí. Y ahora con esto lo que voy a hacer es repetir en las mismas zonas tirando del pincel sin más. Es decir, ya no arrastro del todo. ¿Veis ese hombro? Esta zona del cuello, aquí en el antebrazo. En cada articulación tiro de ella en el sentido hacia donde termina la articulación. Por ejemplo, si aquí tengo la cadera y el glúteo, pues tiro hacia la rodilla, pero ya dejo que se quede sin pintura. Aquí en el gemelo, pues tiro de ella hacia el tobillo. ¿Lo veis? En esta parte lo mismo, desde la cadera tiro hacia la rodilla, de esa forma. Desde el gemelo hacia el tobillo, de esa forma. De forma que genere un contraste con la mancha que hay debajo y voy haciendo volumen. Aquí en esta parte de la cadera, perdón, de la cadera, de las costillas, perdón, pues yo sí que puedo redondear un poco el brochazo. Lo veis de esa forma. Y en esta otra parte
desde del antebrazo hacia la muñeca, tiro de ello hacia abajo. Veis que se va generando un poco de volumen. Bueno, mientras eso se seca, bueno, le podría dar un toque claro, ahora que me estoy dando cuenta, en la zona de la cara, aquí, hacia afuera, chas, ahí está. Y se va generando ese volumen. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar o limpiar el pincel o cambiar de pincel. De hecho, voy a limpiar el pincel para ir más rápido, porque si no tengo que buscar los pinceles que los tengo ahí todos debajo y tendría que elegir uno. Simplemente lo limpio con el agua y lo escurro en el trapo y cojo un color de contraste, el que sea. Y ahora voy a trabajar a través de manchas, podría ser un pincel incluso más ancho, sería más cómodo. A través de manchas voy a trabajar los espacios libres. Es decir, que tenemos ahora, por ejemplo, en la parte inferior del brazo por aquí, además, tengo esta zona abdominal que se estrecha, me meto por aquí para trabajar esta parte. Fijaos que he hecho hasta una corrección porque ahora he llevado un poco el brazo para ese lado. Aquí por detrás de las piernas me voy fijando y voy dando esa forma con el espacio libre a la anatomía. Este pie, me meto así. ¿Veis? Lo hago de forma intuitiva, que nadie se preocupe porque haya pequeñas desproporciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es que el pincel vaya hablando al mismo tiempo que nuestro cerebro va viendo el modelo. Entonces, como no estamos haciendo medidas ni proporciones exactas, pues lógicamente lo que tengo es un punto de partida en mi primera mancha para hacer pequeñas correcciones, pero no estoy haciendo las medidas exactas. Lo veis por ahí como trabajo, lo que llamamos el trabajo en negativo, es decir, los espacios libres, lo que no es figura. Por ahí, y esto ya, para que no parezca un contorno, lo relleno un poco. Pues viendo que se va entendiendo un poquito una pequeña postura. En este otro lado, lo mismo. Recorto y procuro que sea, si veis que se seca, humedecéis un poco el pincel, lo escurrís, volvéis a coger color. Procuro que haya el menor cantidad de pinceladas posible, es decir, no repito mucho cuando estoy definiendo las zonas, para que no generar dudas, ¿vale? Bueno, y ahora iría por aquí, fijaos que voy a ir un poco, hay un pequeño toquecillo de hueco entre ese brazo, este brazo que ahora queda muy estrecho, es que es más ancho por este lado, de forma que le voy a dar un poco de anchura por ese lado, recorto esa zona, la mano con esa forma curva así y por aquí, y ahora esto relleno hasta la rodilla, de esa manera. En el otro lado voy a hacer un recorte ahí, de la cabeza, le voy a dar un mordisco con el pincel para que se vea un poco la nuca y subo hacia el hombro. ¿Lo veis? Y ya en el lado final, que aquí me salgo prácticamente, pues relleno esta parte. Este brazo por aquí y dejo el espacio para el pelo. Es decir, cuando doy el fondo me estoy fijando en la figura. ¿Lo veis? Bueno, lo que fijaos que realmente he utilizado una pincelada rosa o magenta para la estructura del cuerpo, fijándome hombros, caderas y luego brochazo de hombro a codo, de codo a muñeca. Todo el rato así, de cadera a rodilla, de rodilla a tobillo. En la zona abdominal no hay problema porque ya estaba hecha con la primera mancha. Y después cogemos el mismo tono más claro para generar un contraste. Si ahora yo quisiera meter algún elemento de detalle, lo que no quiero es que cambiéis de pincel. Lo que no quiero es que vayáis a un pincel pequeño para definir, para hacer detalle, porque hoy en este ejercicio, como lo estamos empezando, lo que quiero es soltura y romper un poquito y coger un poco de ritmo después de las vacaciones, pues lo que voy a hacer es volver a coger el mismo rosa, con este mismo azul lo puedo incluso oscurecer un poco, es decir, se hace un poco más morado y se oscurece, lo veis ahí. Y si queréis le podéis meter algún pequeño toque de dibujo con el filo del pincel, por ejemplo, la columna. Por ejemplo, hay un poco en el cuello. Por ejemplo, en el glúteo, la separación, hay un poco para que se comprenda que esta parte está al otro lado. Poco más, ¿eh? No quiero más, la verdad. Si acaso, si queréis distinguir un poco la zona del pelo,
Bueno, pues para que se entienda que esto cae, pues podemos meter algunas pequeñas líneas verticales por ahí. Nada más, nada más. Esto es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Voy a limpiar el pincel. Voy a pasar a otro ejemplo. En este otro trabajo, lo voy a hacer aquí, vamos a intentar hacerlo al revés. Me voy a fijar, voy a imaginar que tengo un pequeño recuadro imaginario, lo podéis marcar como acabo de hacer yo ahora, lo tenemos ahí, y lo que pretendemos ahora es simplemente coger un color, en este caso voy a coger un color, como estoy con los azules y los rojos, lo puedo hacer al revés. Sí, lo voy a hacer al revés. Voy a coger el magenta, el rosa, el color rosado, y lo que voy a hacer es intentar fijarme en los espacios libres. Dentro de este rectángulo, fijaos, por ejemplo, aquí hago así, y lo que estoy haciendo es rellenar el hueco libre que hay entre la cara, los brazos, el pecho, lo veis ahí. Los muslos que vienen por ahí. ¿Veis? Estoy trabajando esa zona central. Ahora cojo un poco más de pintura, con el mismo color, y dentro de este rectángulo imaginario, que podría ser el encuadre de la fotografía, pues voy a buscar los espacios libres también. Voy a dar ese toque por ahí, esto sube, esto baja, y quizá me he quedado corto como siempre. Sí, voy a echar esto un poquito más para atrás, ahí, para que se vea este espacio que hay por aquí, de la mano abajo, este brochazo por aquí. Humedezco el pincel porque se me queda seco y arrastro demasiado. Y de este lado, pues bajo por la espalda, pero lo que estoy haciendo es trabajar el espacio libre por aquí, y ahora hay un pequeño huequecillo. Y bueno, voy a obviar un poco la silla. Bueno, ya lo he hecho, o sea que luego lo taparé. ¿Veis que me ha quedado ese espacio libre? Porque lo que estoy haciendo es rellenar los huecos en los que no hay figura. ¿Vale? Y ahora, una vez hecho esto, limpio el pincel, voy a coger el azul, voy a hacer al revés que en el otro, y voy a hacer lo mismo que hice antes dentro de la figura. Tengo la referencia que he dejado ya al hacer una lectura del espacio libre, trabajo en negativo, cogemos este azul Prusia que estoy usando, podéis utilizar cualquier otra combinación, pero sí os aconsejo que sea, si no complementaria, que haya mucho contraste para que se vea bien. Y entonces ahora vamos a por ello. Por ejemplo, imaginaos, por aquí está el hombro, ¿verdad? Y aquí más o menos está el codo. Entonces voy desde lo más ancho a lo más estrecho. Apoyo el pincel y tiro hasta el codo. Apoyo el pincel y tiro hasta la muñeca. Y luego ya bajo un poco para que se vea algo parecido a las manos. ¿Lo veis? Es muy importante el gesto. Bueno, aquí estaría el omóplato, que le voy a dar una pequeña curva ahí así, para que se vea un poquito más exagerada la postura. Aquí estaría, de aquí hacia adelante estaría el cuello, entonces voy a dar ese pequeño toque aquí, de esa forma. Y ahora los hombros que están aquí, como está de perfil, solo tendríamos esta distancia, y aquí tenemos la zona abdominal. Entonces lo que voy a hacer es trabajar desde aquí hasta abajo, manchando, pero en este caso voy a trabajar rellenando esta parte así. Ahí y ahí. ¿Lo veis? De esa forma. Y ahora, una vez he llegado a la zona abdominal en las caderas, que sería toda esta parte, lo voy a llamar cadera, no es exactamente eso, pero la cadera está ahí. Pero lo que voy a hacer es, humedeciendo un poco más el pincel para que la pincelada sea más fluida, pues lo que hago es apoyar el pincel en toda esta zona y tiro hacia las rodillas. Chas. Y tiro 2 veces para que el ancho sea más intenso. ¿Lo veis ahí? Y ahora cojo y como vuelve de esta rodilla hacia atrás, pues tiro hacia atrás. Y por aquí estarán los pies, chas. ¿Veis cómo en esta revisión me estoy subiendo en la zona oscura? Bueno, no, es normal porque no hay una precisión absoluta. De hecho, ahora que me estoy dando cuenta, por la postura, el abdomen aquí tiene que sobresalir un poco, zona abdominal, por aquí, y ya por último, pues desde la parte superior hacia adelante, pues ya tengo la forma del pecho. ¿Lo veis, no? Y el pelo, como estoy con el mismo color, pues voy a hacer esta forma que continúa por aquí detrás. Chas y chas. Veis que esto sería más hacia adelante y esto viene más hacia adelante. ¿Veis?
Veis que no hay una precisión absoluta. Por ejemplo, esta parte de aquí que había dejado en blanco, que sería la silla, pues realmente tengo que llevarlo un poquito más hacia la izquierda. Bueno, no importa, incluso se ve un poco la cara por ahí. ¿Lo veis? Pero lo que me interesa es que las dos figuras, lo que trasciende sobre todo es la fuerza de vuestra pincelada, la expresividad del trazo. Bueno, esto sería un trabajo muy a lo Egon Schiele, a lo de Lucian Freud, incluso el propio Sorolla, pues trabajaban de esta forma, pero claro, tenían una capacidad de leer las formas muy rápida, pero hay que arriesgar, hay que fallar muchas veces para luego conseguir algo de precisión, ¿vale? Y sobre todo intensidad, sobre todo seguridad en el pincel, que es lo que busco en estas clases. Por último, sobre esto voy a hacer lo mismo que antes, pero esta vez con el azul. Es decir, voy a coger en la paleta, cojo el azul que anda por aquí, esta paleta que como el fondo lo tengo en negro, se ve regular, voy a coger un poco de blanco, ahora sí que se va a ver bien, y veis que aclaro el azul. Entonces voy a hacer un azul bastante más clarito, ahí está, para trabajar sobre esos volúmenes. Fijaos, este hombro es más luminoso y tiro una pincelada arrastrada, es decir, tiro de una sola vez hacia el codo. Chas. Incluso debería ser más blanco. Voy a repetir. Chas. Hacia el codo. Del codo hacia la muñeca. Ahí está. Hacia abajo. Fijaos aquí el pecho que está iluminado. Entonces voy a dar de abajo hacia arriba ese toque. Y ahora por este lado tiramos hacia la cadera. Ahí. Está fresco. Ahí está. Voy a coger un poco más de blanco. Y tiro de aquí hacia la rodilla. Una. Y de la rodilla hacia el tobillo. Otra. Ahí está. Luego podríamos estar retocando muchísimo la figura. Me falta aquí, en la parte, aquí en la orejilla, voy a meter un blanco más exagerado, para que se vea algo. Y en el cuello. Ahí. Ahí está. Bueno, vais viendo que va cogiendo algo de volumen, ¿verdad? Y sobre todo se ve la explosividad, más que la explosividad, la expresividad, mejor dicho, del cuerpo. ¿Veis ahí que me han quedado unas líneas? Porque el pincel, al hacer el fundido en la paleta, no lo he hecho con toda la presión que debía, entonces voy a pasar otra vez el pincel para que se quiten esas líneas que quedan raro. Lo vais viendo, ¿verdad? Incluso podríamos meter, porque se ve el otro muslo por ahí, y damos ese segundo toque. Entonces veis cómo ya vamos contando con la dirección de la pincelada la forma de la figura. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a por otro más. Dentro de esta práctica, luego os dejaré varias imágenes para que practiquéis y que trabajéis directamente sin el dibujo. Por favor, lo que estoy buscando es que sea lo más expresivo posible el trabajo y sobre todo que haya mucha seguridad. En estos ejercicios, cuantas menos pinceladas haya, mejor. Precisamente porque intentamos resumirlo todo con una sola pincelada. Voy a por la siguiente. Esta postura que tengo aquí. Y en este caso voy a coger y voy a trabajar líneas de expresión del cuerpo con el pincel. Lo voy a hacer, por ejemplo, con el color, con un tierra, con una sombra tostada, podría ser cualquiera. Lo cojo por aquí, veis ahí, esta sombra. Y lo que voy a hacer es tengo el espacio un poco limitado, así que tengo que ser cuidadoso. Fijaos en la postura de arqueada del abdomen, que es la que más me interesa. Mi pincel se va a apoyar ahí y va a tirar hacia atrás y hacia adelante. ¿Veis? Estoy resumiendo con estas pinceladas la postura. Aquí podría estar la rodilla, de forma que por ahí iría la tibia. ¿Lo veis? Esta zona, para que se entienda, sería el culo, por decirlo de esta forma. De manera que la otra pierna vendría desde aquí para adelante y bajaría hacia atrás. Chas, chas, y por ahí estaría el pie. ¿Vale? Fijaos cómo he cogido un punto de referencia y por ahí estoy ramificando en función de cómo está puesta la modelo. Esta zona arqueada de la columna, bueno, pues los hombros están por aquí, de forma que yo tendré un hombro en esta parte que tiro hacia abajo. Y luego voy hacia adelante. Y luego baja la mano. En el otro lado, lo que tengo es este hombro que va hacia atrás, hacia el codo, que luego baja hacia abajo y por aquí está la mano. ¿Lo veis? Y encima, por aquí, estará la cara de la modelo, mirando hacia arriba.
más arqueado tiene que ser, de forma que esto tiene que ir para atrás. Vais viendo la postura, voy a meter ahí un poco la forma del pie. ¿Veis? Esta especie de monigote es el objetivo de este ejercicio. Ahora, sobre esta estructura, yo puedo exagerar un poco más, es decir, por ejemplo, en la parte del glúteo, pues redondeo con la brocha para que parezca que es más redondo. Esta zona, de la zona dorsal, la parte de detrás de las costillas, la ensancho un poquito para que se vea un poco más esa forma. Veis que he hecho esto y he hecho esto. Entonces ya se empieza a ver un poco más esa forma. La forma del pecho, pues con este pincel triangular, pues puedo dar un pequeño toque ahí para que se entienda ese pecho que está extendido hacia el hombro. El otro que viene aquí, como está en claro oscuro, ahora apenas se va a distinguir. La zona de las costillas sobresale un poco por aquí y se estrecha. Veis que estoy analizando sin miedo lo que voy viendo y seguro voy viendo, intento plasmarlo. ¿Lo veis? Para justificar la postura, que es un poco rara, sí que podríamos meter aquí una pequeña línea de la silla para que se entienda que esta figura está apoyada. Lo vais viendo, ¿verdad? Bueno, mientras se seca un poco, porque si no se va a fundir demasiado, lo que voy a hacer es, de nuevo, meter trabajo en negativo. Es decir, en los espacios libres, limpio el pincel, y en los espacios libres lo que vamos a hacer ahora, voy a coger el rosa, que va a contrastar un poco más que el azul, para no tener que meter mezcla de blancos, y voy a meter ahí, por ejemplo, ese espacio libre. Ahí hay un pequeño espacio libre. Por aquí delante, lógicamente, está todo esto liberado. Toda esta parte de aquí, vais viendo que estoy trabajando huecos. Por ahí un poquito. Por aquí detrás de la figura. Esta zona es la más extraña, ¿verdad? Por aquí debajo trabajamos. Por aquí debajo, el hueco, el pequeño hueco que hay entre la rodilla y el otro gemelo, por ahí. Y luego esta forma que le da espacio a esa parte. ¿Lo vais viendo? Bien. Y ahora, sin cambiar de pincel, por favor, aunque necesitéis un pincel más estrecho, vamos a intentar hacerlo con el pincel más ancho porque así evitamos el riesgo de estar tentados por el detalle. Pues ahora voy a coger directamente el blanco porque todavía está un poco fresco, ni siquiera voy a hacer mezcla de marrones. Y en los puntos máximos de luz, recordáis por ejemplo esta zona aquí del pecho, voy a dar un toque, esta parte de la cadera por aquí y del muslo, acordaos, arrastrando por ahí. Por aquí, fijaos, como tienes demasiada poca pintura, pues todavía podría haber empastado un poco más para que se viera un poquito la forma. Aquí, en este hombro y hacia abajo, este pecho y la cara que va hacia arriba. Por aquí me falta el pelo y ahora lo haremos. Vais viendo que poco a poco se va conformando la figura. Voy ahora a intensificar un poco el fondo. De nuevo cojo el color rosado, por aquí, por ahí, para que se vaya viendo. Aquí es que me meto ya en el otro dibujo. Por aquí que estaría el pelo. Por esta parte de aquí. Por aquí limpio el pincel en el lienzo. Y lo tenemos. Bueno, fijaos, con estos modelos lo que estamos intentando sobre todo es ahora volver a coger energía y sobre todo coger seguridad, es decir, perder el miedo al pincel y atacar estos elementos, estas poses que son complejas, bueno, pues atacarlas a través de la mancha con la menor cantidad de pinceladas posibles y lo más grande posible, ¿vale? Bueno, pues nada, manos a la obra.